Hola, en Grapo aquí Serpa. Vamos a seguir entonces con la sexta guía de los tutoriales a introducción de After Effects, en específico en el proyecto de animación de personaje que estamos realizando. Esta va a ser la segunda guía específica sobre la construcción del esqueleto del personaje. Recordemos que estamos haciendo personajes siguiendo un esquema como de marioneta. Después vendría una guía más avanzada donde se utiliza esta herramienta que está aquí arriba, que se llama la herramienta Puppet como tal. Pero en este caso no la vamos a utilizar, sino que son puras las piezas con controladores y un poco de cinemática inversa en las extremidades, que fue lo que hicimos la vez pasada. Las siguientes guías ya vendrían siendo lo que es el montaje del personaje en la escena y la postproducción y el sonido. Y con eso estaríamos listos. Entonces, vamos a seguir. En la guía pasada, el personaje perfil no tenía estos otros controladores. Digamos, estaba hasta aquí. Nada más hicimos los controladores de las extremidades. Y bueno, ahorita vamos a hacer de donde quedamos. Lo voy a seguir haciendo con la visión 3/4 del personaje. Porque bueno, el perfil lo dejé listo, entonces no quiero perder lo que hice. Aquí esto se estaba moviendo, nada más como para el ejemplo. Si recuerdan nuestra amiga la expresión wiggle o aleatoriedad, esa expresión está moviendo ese personaje. Pero vamos a eliminarla, no la quiero desactivar. Y en la posición mis botas llenas de pantano encima de tu alfombra, que de paso la sangre que te estoy sacando para ver si te ahombra. No te me escondas, que sé que te gusta la una posición de descanso. Vale, entonces tenemos que construir ahora los controladores de lo que viene siendo la columna vertebral o las demás piezas. Nuestra meta es nunca tener visibles las capas PCD, olvidarnos de esas capas PCD y animar en base a puros controladores. Eso es por varias razones ventajosas. Primero, al animar con controladores, olvidándose de las capas, uno puede mover, por ejemplo, si nosotros animamos más los brazos y las piernas, podemos mover la jerarquía de las capas en ese sentido, que si estuviéramos animando con las capas PCD, no podríamos, porque al mover las piernas para arriba, obviamente la visualidad va a ser que la pierna va a tapar, que este brazo taparía la barriga, etcétera. Entonces sería confuso, digamos, mantener la jerarquía visual que determina qué capa está encima de la otra. Entonces esa es una razón bastante concreta porque debemos animar con controladores. Entonces, estas son las piezas que no tienen controlador, excepto la pelvis, que ya se la creen. Entonces vamos a crearle una a la correa. Si el personaje no tiene correa, esto es como una particularidad de esta ilustración que hizo Rodrigo. Si no lo tienen, lo pueden obviar. Yo se lo voy a crear. Controlador. Aprovechen en este punto, antes de enlazar los controladores, de pensar cuál controlador se utilizaría más que el otro y escalarlos de una vez. Porque ya una vez que estén enlazados va a ser un poco problema darse cuenta, estaba muy pequeño, necesito poner más grande, enlazar, etc. Entonces, en este caso, este control de la correa no creo que lo vaya a usar mucho, entonces lo voy a dejar ese tamaño pequeño. El torso, controlador, igual. Este creo que sí lo voy a usar, entonces lo voy a emplear una vez. La barriga, en este caso, intuyo que está punto de anclaje está malo, lo voy a mover otra vez para acá, más al centro. Y más arriba. Y controlador, este también creo que lo voy a utilizar más grande. El cuello, controlador, este creo sí lo puedo utilizar, quizá no tanto, pero lo utilizo. Y la cabeza, este sí estoy seguro que no lo voy a utilizar para animar, lo vamos a utilizar para otras cosas que vamos a ver ahora. Pero para animar no, entonces lo voy a dejar así. Otro elemento importante
que les recomiendo es, vamos a utilizar las etiquetas de color para facilitarnos también la navegación. O sea, si bien tenemos un sistema, una sintaxis bastante clara en el nombramiento de las capas, en el sistema de nombramiento de las capas, vamos a complementar eso con un uso de las etiquetas de color para guiarnos visualmente también. O sea, aparte de guiarnos por la lectura de la sintaxis, también el color complemente esa navegación en la composición. Entonces, para hacer eso, vamos a preferencias del programa. Aquí en Mac aparece aquí, en PC creo que aparece en editar preferencias abajo. Y vamos a etiquetas. Entonces, en etiquetas uno puede alterar tanto los colores que aparecen como el nombre de cada etiqueta. Esto ahorita vamos a alterarlo para este proyecto, pero es importante cuando pasen a otro proyecto, lo pueden devolver a las opciones predeterminadas o lo pueden cambiar por otro tipo de categoría. Pero en este caso, como vamos a estar trabajando en animación de personajes y lo principal son las piezas, la recomendación sería crear etiquetas de color por pieza. Entonces ya yo aquí puse la cabeza, le puse un color así. Aquí ya pueden ser libres de qué colores utilizan por cada pieza, pero lo importante es cambiarle el nombre y asignarle un color. Y bueno, quedan algunas ahí sin utilizar que las podemos dejar para la etapa de postproducción. Entonces, podemos diferenciar capas de ajuste y otro tipo de capas. Con estas no estamos utilizando. Lo importante ahorita es cada pieza con un color. Cabeza, brazo izquierdo, pierna izquierda, centro, pelvis, tal. Entonces, una vez que tengamos eso modificado en la etiqueta, aquí, en este caso vamos a obviar esto. Estos son lo que le digo los predeterminados. O sea, él automáticamente, esto viene pensado para diferenciar visualmente lo que es el tipo de capa. O sea, diferenciar si es un video, si es una composición, si es un audio. En nuestro caso, vamos a obviar como esta sugerencia que este programa, y a pesar de que todas las capas son objetos nulos, controladores, vamos a diferenciarlas cromáticamente con la etiqueta. Entonces, una vez que hacen eso, clicamos acá en la opción de etiqueta de la capa y verificamos. Esto es cabeza a cabeza, esto cuello, barriga, torso, torso. A la correa en este caso no se lo cree porque es como una subpieza nada más, que es parte de la barriga, entonces pongo estos lados juntos. Esto es brazo izquierdo, perdón. Brazo izquierdo. Brazo derecho. Pierna derecha. Pierna izquierda. Y pelvis. Ok. También podemos aprovechar de hacerlo para adelantar con las capas PCD. No es necesario, a lo mejor ni lo vamos a utilizar, pero bueno. No, de hecho, vamos a dejarlo así por ahora, no importa. Lo que sí vamos a hacer de una vez es corregir esta jerarquía, porque ahora que vamos a mantener los controladores como nuestro punto visual, tenemos que modificar el parentesco de los primarios que hicimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en este caso, este... tu, 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 pup, ujú. El cuello ya no va a estar en el torso de la capa PCD, sino que va a estar enlazado con el controlador cuello. Entonces lo que vamos a hacer ahora es básicamente enlazar estas piezas que estaban en otra jerarquía con el controlador. Con su controlador exactamente. Y después el controlador si volvemos a enlazarlo en la jerarquía que habíamos predeterminado en los archivos PCD. Entonces cuello, barriga, controlador, barriga, torso, controlador torso. Está bien. Extremidades, correa, controlador correa, torso, barriga, cuello. Está bien, listo.
Entonces, lo único que sí vamos a dejar son la kinemática inversa que habíamos hecho anteriormente. Eso está bien. Así como está, listo. Y en este punto vamos a activarle el tímido a las capas PCD que no lo tenían. Y también podemos aprovechar de bloquearlas para evitar moverlas accidentalmente. Tímido. Entonces, tenemos 10 capas de controladores. Ahora vamos a crear el parentesco entre estas capas o los primarios. Entonces, la cabeza al cuello, cuello al torso, torso, barriga. Ajá, ya se me olvidó una cosa. Hay que elegir un centro del personaje. En este caso yo creo que voy a utilizar la pelvis, pero dependiendo del personaje, de las proporciones, etcétera, en el tutorial guía que estamos utilizando, él separa la pelvis del centro, lo pone como en otra pieza. O viéndolo así, quizás lo voy a utilizar más bien en la barriga. Vamos a probar en la barriga a ver cómo se ve. Entonces, para crear el centro, voy a duplicar este mismo controlador. Este sí lo voy a hacer más grande. Y le voy a cambiar de color. Si ven, otra etiqueta que yo creé en las etiquetas es el centro. Entonces, poner ese color centro. Quiero ponerlo, cambiar el nombre. Y vamos a ponerlo arriba. Y esa misma vamos a duplicarla. Vamos a bajarla. Y este va a ser nuestro controlador maestro. Con ese control maestro es que decidimos subir el personaje completamente, bajarlo sin que se mueva más nada. Entonces debería haber otra etiqueta por acá. Maestro. Listo. Entonces vamos a seguir con la jerarquía. El torso a la barriga. Vamos a poner la barriga a la pelvis. La correa a la pelvis al centro. El centro al maestro. Las extremidades todas al centro. En el caso de las extremidades, no, las piernas no. Las piernas al maestro y los brazos al centro. Un atajo fino para agilizar este trabajo es W. Si le dan W, se asigna la herramienta de rotación. Entonces con eso podemos ver qué está pasando, ¿no? Aquí se ve. Esta es la... Aquí estoy moviendo con el centro. Si muevo con el maestro, es el personaje completo. En este caso, lo que él sugiere, Embers, el animador del que estamos puñaleando toda la guía, digamos, uno podría crear también en la columna vertebral una kinemática inversa. Él lo prueba y no lo recomienda para nosotros, animadores principales, como que habría que hacer otros pasos ahí y modificar un poco las expresiones más complicadas. Entonces lo que estamos haciendo aquí es como un mixto, ¿no? Tenemos kinemática inversa en las extremidades y tenemos kinemática normal en la columna. O sea, que aquí las piezas, cada una es independiente. Hay como una jerarquía, hay una sola jerarquía. O sea, no existe la inversión en la jerarquía donde la extremidad dirige el movimiento del primario, sino que aquí cada pieza es independiente y responde solamente en el sentido vertical del parentesco, ¿no? O de los primarios. Entonces, esa es la sugerencia del pan, entonces vamos a seguir con eso. Vale, en este punto es bueno que verifiquemos la concordancia entre nuestras composiciones. Aquí tengo 10 controladores, debería tener 12 controladores, perdón. Debería tener igual 12 controladores en el perfil. Tengo 11. Vamos a ver. Y también en lo posible mantener el mismo orden de los controladores. Entonces, si quiera en el 3/4, maestro, maestro. Centro, centro. Cabeza, cabeza. Esto lo va a cambiar porque en realidad esto no se mueve tanto.
El torso, la correa, la barriga tampoco. Lo que más voy a animar van a ser las extremidades del centro. E inclusive tampoco la posición del personaje. Entonces puedo bajar esto. Entonces centro, los brazos, las piernas del maestro. Centro. Los brazos. Las piernas, el maestro. Barriga, torso, correa, cabeza. Barriga. Ajá, a este no le hice controlador de la correa. Vamos a... Tímido. Correa. Su controlador. Igual, es probable que no lo vaya a animar. Pero vamos a tenerlo ahí igual. Dijimos que la correa era parte de la barriga o de la pelvis. Otra vez. Ahora sí tenemos 12 capas. Me faltaba la correa entonces. Barriga, torso, correa, cabeza, cuello, pelo. Ok. Entonces, si vemos, ya tengo mi composición perfil y composición 3/4. Y lo que único que está cambiando es el orden de los brazos. Pelo arriba. Ahí tenemos los mismos colores entre capa y capa. Y las mismas jerarquías en teoría. No, aquí correa. Hemos enlazado. Vamos a correa a barriga. Barriga, barriga centro. Centro maestro. Igual, W. Por ejemplo acá hay un detalle en la ilustración. Si ven, este pedazo del dibujo está pasando por encima de la pierna. Entonces eso podemos corregirlo en la jerarquía. Eso ya es la jerarquía visual del archivo PCD que vino errado, pues. Entonces vamos a modificar eso de una vez. En 0. Eso es el brazo derecho. Tímido. Aquí el error es que el brazo derecho está pasando por encima de la pierna derecha. Brazo derecho. Izquierda. Brazo. Entonces el brazo derecho viene por debajo de la pierna derecha. Cerca de la risa y la brisa se han convertido en pájaros que vuelan tan alto donde nadie lo puede tocar. Libre de todo humano del dolor y el llanto, más cerca de la risa. Entonces en este punto también fíjense que las partes independientes ahora puedo animar independientemente del torso. Aquí, como es una marioneta, ya se me generan estos errores en la ilustración. Pero bueno, ya aquí es entrar a Photoshop y corregir un poco la ilustración pensando en esos detalles. Igual, aquí estos controles independientes serían para añadir movimientos secundarios al movimiento principal. Es decir, vamos a animar el centro. Entonces, a ese movimiento principal después uno puede... Lo van complementando con los otros movimientos independientes de las otras piezas, pero sería una por una. Si bien es más indirecto la creación del movimiento que con la cinemática inversa,
es el procedimiento que el pana recomienda, entonces vamos a seguirlo. Entonces, con el centro movemos el movimiento principal, sea de posición, sea de rotación, y después con los demás controladores de la columna añadimos los movimientos secundarios o complementarios a esa acción principal. Entonces, hasta este punto, ahora sí, tenemos nuestro esqueleto listo. En esta etapa introductoria al programa y a la técnica de animación de personajes dentro de este programa, vamos a dejarlo hasta acá. Tenemos entonces 12 controladores y 2 puntos de vista con un equilibrio en la sintaxis de nombramiento de la capa y un complemento de esa sintaxis con etiquetas de color que creamos, que editamos en preferencias los valores predeterminados para que fluyera. Ok, entonces vamos a la segunda etapa, que es pasar estas dos composiciones dentro de una tercera composición, que es donde vamos a ir animando como tal. O sea, si vemos, o sea, obviamente este personaje va a existir dentro de una escenografía con otros personajes, etc. Entonces no es práctico animar todo dentro de esta composición y estar viendo los resultados en la otra composición donde va a estar la escenografía y todo lo demás. Entonces vamos a pasar a ese beta. Vale, entonces vamos a seguir con el próximo paso. Como un paréntesis, como este personaje no lo estamos haciendo para una historia en particular, no hay guión, no hay storyboard, no hay animatic definido todavía, no me preocupé desde un inicio en el formato. En el caso de ustedes, que sí estamos trabajando desde el comienzo en 1280 por 720, es importante que se fijen en el guión si no hay mayores acercamientos a los personajes o tal, sino que todo es plano general, o si los hay, o sea, dependiendo de esas situaciones, les recomiendo que definan de una vez el formato, porque en este caso yo comencé a trabajar de una con el formato que me pasó Rodrigo, y es una composición bastante grande, pues mide 6000 píxeles y pico, casi 7000 píxeles de alto por 4000 píxeles de ancho, la vista 3/4, que eso, como estamos trabajando animación en bitmap, obviamente mientras más grande sea el área de píxeles ocupada en la animación, mayor memoria ocupa la computadora. Entonces, para agilizar el proceso, la recomendación sería, si no hacen falta una resolución de este tamaño del personaje, que lo que permite es producir acercamientos, tal, si no les hacen falta hacer estos acercamientos, comenzar a trabajar de una vez el esqueleto del personaje dentro del formato de la animación. Lo pueden hacer 10% más grande, 20% más grande por si acaso. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a agarrar nuestras dos composiciones y vamos a arrastrarla a una tercera composición. En este caso no queremos que sea una secuencia y vamos a hacerlo en el formato de la más grande, que es este. La duración, vamos a ponerle 10 segundos. No le puse 10 segundos, nada. 10 segundos. 4, 204. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es importar los controladores que construimos antes y vamos a hacer que un mismo controlador, que el controlador de esta mano, controle tanto la mano del perfil como la mano del 3/4. Más bien vamos a abrir esta composición un poco más.
comparar escalas gigantes que estamos trabajando. Más bien, vamos a mover uno solo. Vamos a mover el perfil. Y vamos a dejar 3/4 ahí. Vale, entonces, importante verificar que tenemos la misma cantidad de controladores, preferiblemente en el mismo orden. Entonces, yo aquí están los dos en el mismo orden. Hay un cambio que me di cuenta después. ¿Qué es? La barriga en el 3/4 la vinculamos a la pelvis. Vamos más bien a vincularla directamente al centro. Eso igual, en este caso W, lo que nos va a permitir es moverlo a pelvis independiente de las demás piezas. En este caso aquí se genera un error, que igual creo que un error se podría corregir en Photoshop. Estoy diciendo que aquí hay un error en ilustración de que la pieza esta de la correa está dibujada en dos capas distintas. Entonces, quizás la correa debería ser una capa independiente sola en alfa y el overlapping entre estas dos capas debería ser un círculo más amplio para que no se genere este corte aquí, pero bien. Entonces lo único que cambiamos aquí es que la pelvis va al centro, que es como lo tenemos en el perfil. La pelvis va al centro. Chequear bien que estemos esta barriga en el brazo derecho, porque no, esta barriga me deja al centro. Okay. Ahora sí. Entonces, como dejamos aquí el 3/4 en el centro, vamos a cambiarle el nombre a esta composición. Esta es pura control. Vamos a copiar de arriba abajo. Recordemos, el orden en selección antes de copiar va a determinar cuando peguemos el orden de pegar. Si yo copio en este sentido y pego, él invierte el orden, ¿no? Él entendió que como comencé seleccionando aquí y terminé aquí, esa era la jerarquía que quería. Entonces invierte pelvis, tal. En este caso no quiero eso, quiero mantener el mismo orden, entonces seleccionamos de arriba abajo, copiar, pegar, está en el mismo orden. Aquí pasó algo. Bueno, vamos a reubicarlas. El maestro también. Ok. En este punto ya no importa que estén exactamente en la misma ubicación que el punto de anclaje de la capa PCD, porque estas capas, estos archivos nulos controladores, lo que nos van a hacer son unos volantes del controlador real. Digamos, este controlador sigue siendo el que tiene el contacto directo con la capa PCD y con su punto de anclaje en el lugar exacto. Y estos controladores van a ser eso, como unos volantes que van a mover tanto estos controladores como estos controladores al mismo tiempo. Entonces vamos a pasar a eso. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, para no confundirnos. Esto ya no es un controlador normal, sino que vamos a ponerle volante controlador. Ya no importa el punto de vista, porque es absoluto. Y el cura. Entonces eso mismo vamos a hacerlo rápidamente con... aquí igual, ya no importa que sea... Que sea brazo izquierdo, ya no importa. Brazo izquierdo 3 no importa. No importa, es que izquierdo nada más. Derecho. Pierna derecha. Izquierda. Entonces, esto es importante como vamos a estar cambiando entre una composición y otra para no hacer algo por error en la composición equivocada, entonces se nos comienza a complicar.
el beta. Ok, entonces alteramos la sintaxis de estos controladores que son volante. Entonces, volante del controlador cubra centro, volante del controlador cubra brazo. Ya la jerarquía de esas piezas, eso era relevante para la construcción de la kinemática inversa, ya en este punto no lo es tanto. Bueno, entonces vamos a seguir. Si se recuerdan en las guías pasadas, creo que fue en el ejercicio de la montaña rusa, no me acuerdo. Tuvimos que utilizar dos líneas de tiempo de dos composiciones simultáneas. Ahorita vamos a servirnos de ese ejercicio. Entonces vamos a bloquear acá esta composición. Este candado lo que va a mantener es que nosotros vamos a seguir viendo en la visualización. Vamos a seguir viendo siempre esta composición cura control. Entonces vamos a comenzar por el 3/4, que es nuestra vista principal acá. Y vamos a arrastrar la ventana a abajo de cura control. Acá. Entonces va a tener cura control y abajo 3/4 cura. Entonces tengo mis dos líneas de tiempo simultáneas. Entonces puedo cambiar acá y la visualización se va a mantener en cura control. Es lo que queremos. Si no les pasa eso, recuerden, tienen que activar el candado. Bueno, vamos a comenzar por el centro, que es nuestra pieza que más vamos a animar. Ajá. Entonces, vamos a utilizar dos expresiones distintas. Una para vincular la rotación y otra para vincular la posición entre las dos capas nulas. La expresión es un poco complicada. Igual la tienen ahí para que la copien y la peguen. Lo único que tendrían que cambiar es el nombre de las capas en específico. Ahorita vamos a fijarnos en estas dos. Esto lo vamos a ver para el punto siguiente. Ajá, vamos a ver estas dos expresiones, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, la expresión de rotación, para explicárselas un poco, igual yo no soy experto tampoco escribiendo expresiones, si se dan cuenta no soy experto en un carajo. Pero el funcionamiento es más o menos el siguiente. En rotación, lo que estamos haciendo es determinar una relación bastante directa entre la rotación de esta capa y esta otra, pero se le añade este código para que uno pueda seguir rotando esta capa independientemente. ¿Cómo modificar? Me explico. Si yo abro aquí rotación y abro aquí rotación, vamos a abrir las expresiones, recordemos, al clic en el cronómetro. Si nada más con el caracolito yo lo arrastro a la rotación del volante, intro, al rotar ese volante, ya la capa se está moviendo, ¿no? O sea, hasta este punto no funciona perfecto. El problema con ese sistema es que si muevo en la capa 3/4, no lo puedo mover. ¿No? Me explico. O sea, aquí 3/4 cura es lo que estoy viendo de esto. Y este cura centro lo que es un controlador que está controlando este. Pero esta expresión, cuando lo construyo de esa manera, bloquea que yo pueda alterar las propiedades individuales del controlador como tal. El controlador que sí controla. Pues recordemos que esto no es un controlador del PCD, sino que es un volante del otro controlador. En ese sentido puede ser complicado porque, por ejemplo, si queremos corregir algo o que haya un wiggle en específico dentro de la capa o que alterar la posición de la capa porque se vio mal en un momento, esta expresión nos lo prohíbe. Entonces el otro código, este pedacito aquí, transformar rotación más de ese rot, entonces lo que uno está haciendo aquí es definir una variable que es la rotación de esta capa y lo que él está haciendo es añadirle esa información
a la información nativa de la capa. Entonces, nada más con esa otra línea de código, uno puede rotar acá y esa rotación se le añade a la rotación del volante. Esa es como la teoría, es un poco complicada. En la práctica, lo que tenemos que hacer es copiar ese código. Vamos a eliminar este otro. 0. Entonces, en el 3/4, al clic en rotación, pegué el código. Ah, mira, esto es nuevo, no sabía. No sabía que esto funcionaba. Entonces, el error que me dio ahí es porque tengo entre paréntesis dirección, que no es lo que tengo que tener. Entonces voy a reemplazar toda esta línea por, ahora sí, arrastro hasta acá. Entonces, ahí él va a reemplazar toda esa información con posición, paréntesis, punto, transformación, por la dirección exacta. Composición, cura control, en la capa, volante del controlador cura centro, la propiedad, transformación de la rotación. Entonces, y él va a decir a la propiedad de esta capa que tiene la expresión, le va a sumar aquello. Entonces, enter, no hay problema. Ahora sí puedo rotar aquí. Y puedo rotar acá también. Independiente. Entonces ahora vamos a copiar esa expresión y vamos a pegarle en las demás capas. En las demás capas que tengan rotación. Ya que tengo el centro listo, vamos a hacerlo ahora con el centro de perfil. Entonces se puede poner un poco complicado, vamos a ver si alcanza. Si no, cierro el 3/4. Perfil, por acá. Entonces, perfil, centro, rotación, al clic, pego y estaría lista ya. Entonces, y la magia es cuando yo rote este controlador, ambas composiciones se mueven. Eso es todo lo que estamos haciendo. Aquí, si ven, hay un error, que esta capa está saliendo del área de la composición. Entonces, ahí sencillo, tendrías que ir a esta composición 3/4 y ampliarla. Pero bueno, eso ya está claro, lo podemos hacer. Bueno, eso podrían hacerlo con todos los demás controladores. Vamos a pasar a la posición en las extremidades, que es uno de los puntos donde va a ser más relevante. Vamos a ocultar un poco el perfil. En la posición es un poco más complicada la teoría, no mucho más, pero la única diferencia que está en la expresión de posición es que hay una relación con respecto al mundo. Él está evaluando la posición de esa capa con respecto a todos los píxeles que la rodean. Entonces él hace un cálculo, no sé, como diferencial entre esa posición en relación con lo demás. Y después lo compara con la posición correspondiente dentro de las otras, con la posición correspondiente dentro de las otras composiciones. No estoy muy claro, pero esa es como la teoría de la cosa. En nuestro caso lo que tenemos que hacer es copiar. O sea, aquí la diferencia es que en este caso tengo una sola variable y en este caso tengo dos. Tengo la variable L y tengo una variable P. Y aquí nada más tenía la variable de rotación tal. Como información, en estas expresiones yo podría ponerle acá dcrot, podría ponerle lo que me dé la gana y aquí ponerle lo que decidí ponerle aquí porque es una variable. Entonces yo determino igual aquí en este caso L, podría ponerle cualquier cosa y reemplazar aquí L por esta cosa que decidí aquí, y aquí en P podría escribir cualquier cosa y reemplazar esta P por cualquier elemento.
En este caso vamos a respetar la expresión original que me copié de internet. Si le gusta este tema de las expresiones y JavaScript, para After Effects hay un tipo que se llama Dan Elberts, que es como el papá de los helados de las expresiones en After Effects. Y bueno, y les copio también el link de algunas expresiones. Entonces seguimos. Copio aquí, vamos a posición, al clic, pegar, enter, me sale el error porque tengo mala dirección. Entonces en este caso no me voy a ir en L, la variable L es la capa como tal, no es la propiedad de composición, sino que es la capa. Entonces voy a la capa centro. Y la variable P es la transformación y tal. Y ya, eso es todo. Creo. Ahí se genera un error. Si ven ya el centro y todas las capas dependientes del centro, que en este caso son todas menos las piernas que están vinculadas al maestro. Entonces el maestro y las piernas se quedan en la posición original y estas otras se movieron. Estuve probando un rato, lo puse en pausa y revisé. Pero bueno, vamos a seguir porque no supe qué está pasando como en la lógica del programa. Vamos a crearle ahora la expresión a las piernas a ver si se acomoda. Y si no, en el peor de los casos, lo que tenemos que hacer es reubicar la composición como tal. Y lo importante. O sea, lo importante es entender lo que estamos haciendo. O sea, todas estas son volantes de los controladores. Entonces, esta composición lo que es una referencia visual o es un resultado visual del efecto que genera esta deformación. En ese sentido, podemos mover esa capa a donde queramos y esto va a seguir funcionando sin importar. Pero igual es un poco incómodo visualmente tener los controladores como desalineados de la capa, entonces no cuadra mucho más. Ya. Ok, estamos a este punto. Ajá, vamos con las piernas. La posición de las piernas. La expresión. Copiar. Cerrar por aquí. Pierna derecha. Posición. Al clic. Pegar. Ya como tengo la sintaxis bien definida, lo que hago es cambiar aquí directamente. BC cura. Esto es pie der. Pie, piso, der. Enter. Y esta vamos a copiarla y pegarla en la pierna izquierda. P. Al clic. Pegar. Y en vez de der es is. Aquí pasó. Ah, perdón. Miren, la está pegando en maestro. Aquí en maestro me da un error porque en esta expresión estoy utilizando la expresión primario o parentesco. Entonces, como el maestro no tiene ningún primario, me está dando ese error. O sea, me está diciendo, no puedo ejecutar esa orden porque esa capa no tiene padre, pues. No tiene primario. Ella es el final de la cadena. Que no importa. Entonces, estamos ahora buscando el pie. Posición. Pie izquierdo. Ok, ahora sí. Entonces. Ujú. Ahora sí están alineadas como tal, una capa con la otra y todo se desalineó en la composición. No pasa nada, lo movemos.
Vale. No está perfecto como debería, pero es un taller introductorio. Yo también es mi primera vez que hago esto. Suficiente. Bueno, entonces, este mismo procedimiento habría que hacerlo con todos los controladores. Con la posición y con la rotación. O sea, por no dejar, pero en realidad, en el caso de las extremidades, donde la rotación no infiere mucho, a lo mejor solamente la posición es lo que hace falta. Vamos a hacerlo con los brazos. No, perdón. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a vincular la posición del centro. Ya está vinculada con el perfil también. Sí. Vamos a vincular los brazos para que se muevan. Con un solo controlador se muevan ambos brazos. Y ya quedaría que lo hagan con los demás controladores. Entonces, vamos a ver rápidamente. Aquí el brazo. Brazo izquierdo. P. El clic. Pego la expresión. DC cura. Para. Esto es izquierdo, izquierdo. Tras error, ¿por qué? Ah, aquí arriba se llama brazo. Se llama brazo. Y acá, igual. P. Clic, pegar. Se llama brazo. Intro. Entonces, eso fue el 3/4. Vamos ahora con el perfil. Perfil, brazo izquierdo, P, clic, pegar. Es exactamente la misma expresión con exactamente la misma dirección. Ambos controladores están siendo guiados por el mismo volante del controlador. Entonces, esto es brazo izquierdo y el brazo derecho, pegar. Y aquí es brazo derecho. Vamos a ver entonces. Acá, más acá. Si todo está bien, yo muevo este controlador y se van a mover a ambos brazos. Que eso es lo que creo. Y el otro. Si bien hay algunas diferencias en el ángulo, eso ya tendría que entrar dentro de cada composición y verificar que los datos iniciales de ambas capas sean los mismos, ¿no? Aquí lo que me está aquí es distinto porque este es el resultado del valor que estoy modificando más el valor que estaba dentro de la composición. Entonces, como los valores de que tiene la composición y estas son distintas, dan resultados distintos. Ahí la cosa sería entrar en cada composición y ver que estén iguales. Pero el principio estructural, que es lo que estamos viendo, está funcionando. Vamos a hacerlo ahora con las piernas. Y pasamos al próximo punto. Entonces, pierna derecha del perfil. Pegar. Cura. Aquí en esta capa se llama pierna, perdón. Igual. Y el izquierdo. Pegar. Todo bien, pero es izquierdo. Entonces igual al mover ese controlador se debería mover a ambas piernas. Se mueve a ambas piernas. Aquí me estoy dando cuenta, hay otro error en la ilustración, que es que esta pierna está pasando por debajo de la barriga y debería taparla. Igual, ahorita vamos a obviarlo porque nos queda todavía un punto importante. Pero bueno, para entrar en eso, entro en esta subcomposición, vuelvo, le quito el tímido a las capas PSD y altero ese orden para corregirlo. Vamos a grabar. Vale, entonces en principio tendrían que hacer eso con la posición y la rotación de todos los controladores.
Que ya si ven, básicamente es un proceso de copiar y pegar la expresión y modificar el nombre de la capa. Como tenemos una sintaxis bastante sólida, se hace bastante rápido. Uno copia y pega y lo que hay que alterar son siempre es la pieza, y si tiene lado, y si no tiene lado es nada más el nombre de la pieza y ya. Entonces copian y pegan eso en todos los controladores y seguimos. El último punto para terminar esta guía tutorial es, vamos a ver entonces estas otras expresiones de acá arriba, acá arriba. Lo que vamos a hacer ahora, igual ya en este punto ya comienza a ser todo opcional y subjetivo dependiendo de las características del personaje y las características del movimiento que estemos haciendo. Pero bueno, vamos a verlo como técnica. Igual, esta manera que lo vamos a implementar sería la manera más básica. Esto después, en una guía más avanzada, se liga como al tiempo, la capa, etc. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, en nuestra composición de los controladores maestros de los volantes, vamos a crear una nueva capa. Vamos a hacerla como una capa de ajuste. Podría ser como un nulo, pero digamos, la capa de ajuste no tiene problema tampoco. Entonces, en la capa de ajuste vamos a llamar a esto control, vamos a ponerle más bien prende y apaga, que eso es lo que va a hacer ese controlador. Prende, apaga. Ajá, entonces vamos a efecto y vamos a añadir un efecto de controlador de expresión, y va a ser un controlador de checkbox, es como caja de esto, prendido y apagado. Entonces lo que uno puede hacer con expresiones de una manera sencilla es vincular, en este caso, la transparencia, la opacidad de una capa. Encendido y apagado va a ser una transposición de que esté prendido va a ser igual a 100% y que esté apagado va a ser igual a 0% con la opacidad de la capa. Entonces con eso es una manera más rápida, más eficiente de prender y apagar elementos tanto del personaje como de los fondos, como de todo lo que hagamos. Esto sería más un truco útil cuando queramos hacer eso, pues como apagar y prender cosas y no estar metiéndonos como en la transparencia y quitarles y tal, tomando en cuenta de que la visibilidad de la capa como tal no se puede animar. Entonces, si esto se pudiera animar, quizás hubieran otras maneras, pero como la única manera de animar la visibilidad de esa capa o es el tiempo, digamos que la capa por un tiempo determinado desaparezca, o es la opacidad, vamos a utilizar la opacidad para generar ese efecto de prendido y apagado. Para verlo más claramente, creé una composición con un ejercicio sencillo. Aquí, prende y apaga. Vamos a ocultar este momento. Si ven, en la composición prende y apaga tengo mi capa de ajuste con un controlador con 3 ventanas, con 3 controladores de checkbox. Al yo prender y apagar esas ventanitas, estoy afectando automáticamente la visibilidad de las capas. Entonces, si ven este ejemplo, es poco práctico. La idea es como entender la teoría. Como con esta técnica podríamos utilizar, si en el personaje tenemos varias manos o hay 3 gestos de las manos que queremos utilizar específicamente, entonces que pinte la paloma y después que cierre el puño. En ese caso, que son dibujos distintos, digamos, dibujo de la mano con la paloma, dibujo de la mano cerrada, de la mano abierta. Una opción para animar eso sería utilizando esto, pues, prender un controlador de mano y prender y apagar. Esto es animable totalmente, pero lo bueno de esto es que no hay transición, o sea, se anima si está de una ubicación o de la otra. Entonces la manera de hacer esto funciona en 2 partes. Primero, la parte como más funcional de la expresión es esta línea, una línea sencilla. Lo que le está indicando es, hay una condicional, dice si esta capa dentro de esta composición
el efecto, este efecto, checkbox control. Entonces él dice, si el elemento checkbox está en 0, yo no me veo. De todo lo contrario, o sea, puede estar en 1, en 2, en 2.5, en lo que sea, yo me voy a 100%. Aquí, esto es, o sea, si nosotros no quisiéramos, si este prendido y apagado, no queremos que determine entre el 0 y el 100. Si, por ejemplo, si en este caso no quisiéramos que las estrellas se aparecieran y desaparecieran, sino que hacer más un efecto como que se prenden y se apagan. Vamos a ponerle aquí 20. 20. Y 20. Entonces en ese caso, ahí el mínimo de nuestra expresión no es 0, sino que es 20. Entonces es una expresión bastante sencilla. Vamos a retroceder. 0, 0, 0. Pero esa es la estructura, pues. Primero la condicional, si tal capa, o sea, explica la condición, si en tal capa el elemento controlador está apagado, yo estableces el mínimo, estoy en el mínimo, de lo contrario estoy en el máximo. Igual, si no quisiéramos que apareciera completamente, sino o sea, aquí el 100 representa 100% de opacidad y 0 representa 0% de opacidad. Entonces estos valores nosotros somos libres de elegirlos. La segunda parte de la expresión es en el controlador y esta es un poco más complicada. Esta sí está aquí igual para copiar y pegar. Y esta expresión lo que está haciendo es que automáticamente, si ven, cuando uno prende una, él apaga la anterior. Prendo esta, se apaga esta. Prendo esta, se apaga esta. Ajá, ya vi el error. Aquí me falta un paréntesis. Aquí el paréntesis está abriendo. Si S1 igual a 1 y no está cerrando. En el caso de la expresión original, utilizaron estas barras porque eran dos variables. Estaba S1 y S2. En nuestro caso es S1 solamente. Entonces cierro aquí. Ahora sí. Entonces voy a copiar esta misma expresión y la pego en la otra. Y creo que no debería cambiarle nada, excepto que aquí es perfil en minúscula. Aquí es igual 1, es 1 igual 0. Ahora, ahí está. Entonces, con esto terminamos el tutorial. Nuevamente lo que tenemos es unos volantes de control que estén moviendo todos los controladores en ambas capas y luego un controlador de prende y apaga que lo estamos usando nada más para el cambio de vista maestro, pero que lo podemos profundizar y utilizar varios para controlar cambios de pose, cambio de expresiones, etcétera. Entonces nada, esto fue Serpa. Esta es la guía más larga de todas. Ya las demás van a ser bastante más cortas, se los aseguro, menos de media hora. Y bueno, bórralo, grapo.